Semillas ecológicas. ¿Recuerdas qué eran los chapulines? Claro que sí, ¿verdad? Los insectos que se comen en México. ¿Y sabes también que los insectos son una extraordinaria fuente de proteínas y que los consumen en diferentes partes del mundo? Pues bien, hoy quiero contarles que aquí en Colombia, específicamente en Santander, muchas personas les gusta la famosa hormiga culona. Es uno de los alimentos preferidos. Las comen fritas y con un tilín de sal. ¡Qué rico! ¿Conoces algún insecto que se coma en el lugar en el que tú vives? Si lo conoces, envía tu respuesta al WhatsApp a tu maestro o maestra o en mensaje de voz, texto o video. Te espero en nuestra próxima Semilla Ecológica. ¡Hasta pronto! Bienvenidos al sorprendente mundo del minuto lógico-matemático para el desarrollo del pensamiento y el razonamiento algebraico. Desafiamos tu inteligencia con problemas en los que deberás usar el sentido común, el pensamiento creativo y la inspiración para que encuentres respuestas originales y sorprendentes. Atrévete, recuerda que posees una mente prodigiosa y brillante. En los siguientes 5 problemas, lo esencial
es la búsqueda de las respuestas. Problemas de razonamiento paralelo, 6º a 10º. 6º desafío. Un granjero tiene 17 vacas. Todas se le mueren menos 9. ¿Cuántas le quedan? 7º desafío. En mi mano derecha tengo 7 sandías. En mi mano izquierda tengo 8 sandías. ¿Qué tengo? 8º desafío. ¿Cuántos meses tienen 28 días? 9º desafío. ¿Cómo podrías repartir 9 naranjas entre 7 niños de tal manera que a todos les corresponda la misma cantidad? 10º desafío. ¿Cuánto es la mitad de 8 más 8? Envía tus respuestas al WhatsApp de tu maestra o maestro en mensaje de voz, texto o video y participa en el campeonato de desafíos a la inteligencia. Por cada respuesta apropiada obtendrás un punto. Recuerda, entre más mensajes envíes, más puntos acumularás. ¡Anímate! Te darás cuenta que posees una mente prodigiosa y brillante. Marco conceptual de Horizontes con Brújula para el aprendizaje. Las concepciones sobre enseñanza-aprendizaje que se adoptan en Horizontes con Brújula se inscriben en el campo de las pedagogías activas. Lineamientos curriculares 1998 que conciben al estudiante en el centro del acto pedagógico y que desempeña un rol activo y artífice en la construcción y aprendizaje de su propio conocimiento a través de la actividad reflexiva. Asimismo, se valida en cada contexto pedagógico como un interlocutor activo, con experiencias y conocimientos adquiridos en la interacción con los entornos en que se desenvuelve. 4 enfoques conceptuales sustentan el marco teórico de Horizontes con Brújula. 1. La pedagogía crítica de Paulo Freire. 2. El aprendizaje situado de Jean Lieb. 3. La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. 4. La enseñanza para la comprensión, EPC, de David Perkins. Cada una aporta elementos sustanciales para el desarrollo de la pedagogía y la didáctica en el salón de clase. Paulo Freire propone que la educación es un proceso que permite a las personas apropiarse de la realidad, comprenderla para transformarla. Con base en el lenguaje, las personas se comunican en diálogos permanentes, en los que se comparten saberes, deseos, emociones, necesidades, lo cual nutre la conciencia crítica para actuar y transformar la realidad hacia mejores condiciones de vida. Los actos educativos se dan en y para un contexto real con condiciones específicas permeadas por lo histórico, lo cultural, lo social y lo político, lo cual modula las diversas formas de existencia de las personas. Por lo tanto, es necesario que la educación tenga el carácter de diálogo que nutra en ambos sentidos tanto al educador como al educando. Para Freire, la labor alfabetizadora consiste en una toma de conciencia de la realidad a la que subyace la exploración de un vocabulario mínimo universal, que formará parte de la propuesta para los educandos y que se encuentra enraizada en los contextos reales de las comunidades, además de hacer parte de un lenguaje local y nacional. Es a esto a lo que Freire denominó palabras generadoras. Posteriormente fueron reformuladas como palabras transformadoras. La función de este aspecto se centra fundamentalmente en la posibilidad de leer la realidad, comprenderla, hacerla parte de su pensamiento y dotarla de sentido antes de plasmarla en un registro escrito y que tiene lugar en un proceso transformador, tanto personal como social. Este es el sentido que se adopta en el proceso lector y escritor
para que los niños, niñas y jóvenes adquieran una educación integral. Nacido en Brasil en 1921, conceptualizó e impulsó un nuevo tipo de vínculo pedagógico. Entendió que el educador debía involucrarse en las problemáticas de su pueblo y emprendió un camino de lucha contra lo que denominaba una pedagogía bancaria. Pedagogo, escritor, político y pensador, Paulo Freire concibió la educación como una acción política capaz de liberar a los oprimidos. El método de alfabetización diseñado por Freire a partir de 1961 se basa en su propia experiencia en la ciudad de Anguicos, en el nordeste brasileño, donde 300 campesinos adultos son alfabetizados en solo 45 días. La obra de Freire surge en el nordeste de Brasil. A mediados de la década de los 60, la mitad de sus habitantes son analfabetos o viven en lo que Freire señala como la cultura del silencio. O Joaquim se levantou dia durante o processo da busca, da pesquisa, e foi ao quadro negro, apanhou o giz e escreveu Nina. E quando acabou de escrever Nina, ele deu uma gargalhada nervosa que quase não terminava. E eu disse, Joaquim, que passa, que há contigo? E ele riu, olhou para mim e disse, puxa, Nina é o nome de minha mulher. Para Freire, el universo vocabular es el conjunto de palabras con que los sujetos interpretan el mundo y contiene los temas y problemas que son significativos para los educandos. Freire sostiene que el educador debe involucrarse en los procesos históricos de los sectores populares, observando cuáles son sus universos de vocabulario. Considera que en una estructura de dominación, el lenguaje y la experiencia están alienados. Las maneras de hablar y pensar el mundo constituyen un reflejo del pensamiento y del lenguaje propio de las sociedades dominantes. Ele desenvolve, formula e elabora junto com a equipe plano nacional de combate ao analfabetismo, que pressupunha a criação, no Brasil, plano extremamente ousado, da criação de 20 mil núcleos, de alfabetização, que ele chamava Círculos de Cultura. Isso, na concepção do Paulo Freire, é uma questão muito importante, porque ele não desagrega, ele não separa a ideia da aprendizagem do mundo da leitura e da escrita do universo cultural. Pedagogía del oprimido destaca el papel de la educación como una forma de política cultural e interpela a todos los trabajadores que se desempeñan en el ámbito de la educación y de la cultura. Freire resalta la relación entre diálogo y transformación. El diálogo indica un tipo de comunicación para construir la verdad, que nadie posee de manera absoluta y a la que nunca se arriba definitivamente. Expresa que existe una doble dimensión del diálogo, la acción y la reflexión, articuladas entre sí. Essa educação bancária, por Paulo Freire, ela está vinculada ao que ele chama de uma escola mais tradicional, que significa aquela que o professor sabe tudo e que o aluno não sabe nada, né? O aluno seria aquele depositário daqueles conhecimentos que seria transmitido por uma única pessoa que sabe tudo. Então, nesta relação, os alunos, seriam passivos e o professor ativo. Então, quer dizer, o que o Paulo Freire ele vai propor é que a gente se educa, ao mesmo tempo que é educado. Então, quer dizer, nesse sentido, o que faz a contraposição é que o professor ele tem que ter a capacidade de, conhecendo este universo cultural, histórico, linguístico dos alunos, ele poder organizar essas ideias e esses conhecimentos de uma forma sistematizada, ele aí criar todos os processos para que esse processo aí, no caso de alfabetização, ele se dê, ele aconteça. Leonor, ¿cuántas sílabas tiene sembrado? 3 sílabas.
Freire opone su propuesta conocida como educación dialógica a lo que llama educación bancaria. La educación dialógica busca establecer una relación igualitaria entre educador y educando, en la que ambas partes enseñan y aprenden, ya que nadie lo sabe todo y nadie lo ignora todo. Soraya, árboles. 3 sílabas. Bien. Néstor, cansancio. 3 sílabas tiene. Muy bien. En el proceso educativo del programa se tienen en cuenta los contextos cotidianos y los entornos inmediatos de los estudiantes para crear ambientes de aprendizaje que proporcionen elementos significativos para la construcción de las competencias básicas. En efecto, el aprendizaje situado plantea que la construcción del conocimiento tiene lugar en contextos reales y en condiciones particulares de existencia de las personas, quienes cuentan con recursos cognitivos y saberes que les permiten desempeñarse en artes y oficios de forma óptima o adecuada y siempre en función de la demanda de la situación. Jan Leaf, 1991, plantea que las personas hacen uso de habilidades matemáticas y lingüísticas para resolver diversos problemas que enfrentan en situaciones reales. Por ejemplo, como la compra en el supermercado, en la cual se tiene que decidir entre diversas ofertas de productos para establecer cuál ofrece mejores beneficios, a pesar que se crea que se carece de conocimientos matemáticos para tomar esa decisión. En investigaciones en situaciones reales, Leaf identificó algunas estrategias que aplicaron amas de casa al visitar un supermercado y encontró que la estimación, la comparación de proporciones, la relación entre fracciones para determinar la conveniencia de un producto y el análisis de costo-beneficio eran conocimientos puestos en acción al momento de la compra, a pesar de que ellas insistían en carecer de estos saberes matemáticos. Un planteamiento esencial del aprendizaje situado es que las personas cuentan con el conocimiento mínimo necesario para abordar situaciones que se requieren solucionar. Esto tiene una importancia capital en Horizontes con Brújula al momento de iniciar el proceso educativo. Las maestras y maestros deben identificar y valorar esos conocimientos y recursos de los estudiantes con el fin de fomentar esos conocimientos previos e involucrarlos en el proceso de nivelación escolar. La idea que voy a compartir con ustedes se llama aprendizaje situado. Lo que busca es regresar la educación de ese exilio a que se ocupe de la realidad. El aprendizaje situado entonces es una estrategia educativa, una estrategia que toma posición, una estrategia que lo primero que hace es la realidad como insumo educativo, la realidad como insumo para aprender, la realidad primero y luego la educación. El aprendizaje situado es una estrategia pedagógica que pone en el centro al alumno y pone al maestro como mediador, como facilitador, como animador, como partero del conocimiento, a la Sócrates. Y esto nos plantea una posición educativa que va dirigida a la praxis. El aprendizaje situado es una postura para fortalecer la mística de los profesores. Hay miles de profesores en México desmotivados. Miles de profesores que son profesores porque saben algo y creen que sabiendo algo pueden dar clases de eso. Pero eso no implica ser profesor. Ser profesor es ocuparnos e interesarnos de los que no están interesados. Yo a este profesor de Guadalajara le decía, justamente es al revés. El aprendizaje situado va de que a nosotros los profesores nos interese, que a ustedes, los que no les interesa, les interese. Y por eso es una posición para elevar la mística de los profesores. Necesitamos hoy profesores con mística. ¿Con mística para qué? Con mística para apreciar la realidad y tener pasión para transformarla con sus alumnos, no solos. Por eso comparto de qué iría el aprendizaje situado. El aprendizaje situado tiene 4 pasos, 4 momentos para actuar en el aula o fuera del aula. Muchas veces, preferentemente, fuera del aula.
4 pasos que implican una mirada entre la realidad y la escuela. Primer paso, partir de la realidad. Partir de la realidad supone que el profesor no va a empezar con una teoría, con un concepto, con un contenido. No, eso no es el primer paso. El primer paso es traer la calle a la universidad, traer la vida cotidiana, traer el problema de la semana, traer el problema de esta mañana. Monseñor Romero, en sus homilías en El Salvador, los domingos transmitidas a todo el país, antes de comentar el Evangelio, decía lo que había pasado en la semana en su país. Partir de la realidad, luego el Evangelio. Partir de la realidad, luego la educación. Jesús, no el de la fe, sino el histórico, partía de la realidad. Podríamos decir que fue uno de los iniciadores del aprendizaje situado. Empezaba con parábolas. Un padre tenía 2 hijos. La hacienda que de pronto tenía que administrarse. El sembrador que salió a sembrar. Es un profeta que está dando a conocer postulados de fe y de Dios, pero que arranca con historias cotidianas. Partir de la realidad. Partir de la realidad implica que además los profesores tenemos que romper con la aduana afectiva. Casi nadie va al acto educativo gozoso. Casi nadie va al aula para decir, maestro, he venido libremente a ti para que aquí aprenda todo lo que quiero aprender y estoy ansioso de chupar, administrar, aprender tu sabiduría gozosa. No, creo que así no sucede normalmente. Partir de la realidad entonces supone romper aduanas afectivas. El no te quiero oír, el qué aburrida clase, el no me interesa la trigonometría, etc. Partir de la realidad es preparar el terreno. Un maestro necesita preparar el terreno para que sus alumnos tengan una tierra fértil para aprender. Segundo paso, análisis y reflexión. Necesitamos, desde el aprendizaje situado, romper con el control cognitivo que ha tenido el sistema educativo mexicano. Control cognitivo. No pienses, repite. No pienses, solo contesta un examen de lo que te acuerdes. David Ausubel, psicólogo norteamericano, plantea que el proceso de aprendizaje debe tener como eje central la construcción de significados. Él formula que un aprendizaje es significativo cuando conocimientos novedosos se articulan con ideas previas del estudiante y modifican su estructura cognitiva, definida como una red cognitiva que incluye conceptos, ideas, imágenes, palabras y proposiciones interconectadas con la posibilidad de integrar nuevos conocimientos y establecer diversas relaciones entre estos. Construimos significados cada vez que somos capaces de establecer relaciones, centrales y no arbitrarias, entre lo que aprendemos y lo que ya conocemos. Así, la mayor o menor riqueza de significados que atribuiremos al material de aprendizaje dependerá de la mayor o menor riqueza y complejidad de las relaciones que seamos capaces de establecer. Por ejemplo, la observación de la fauna y la flora de una región cualquiera dará lugar a la construcción de significados distintos en un alumno que no posee conocimientos previos de biología, de un alumno que sí posee algún tipo de conocimiento y que, por lo tanto, puede establecer múltiples relaciones de similitud y de contraste, de un alumno que además puede relacionar lo observado con las actividades económicas. Cole, 1988, página 135. Las maestras y maestros de Horizontes con Brújula promueven el aprendizaje significativo y con sentido en el salón de clase a partir de la creación de ambientes de aprendizajes motivantes y desafiantes que invitan a los estudiantes a desplegar sus recursos cognitivos y sus conocimientos previos en actividades que desarrollan competencias básicas efectivas. David Paul Ausubel fue un psicólogo e investigador estadounidense. Basó sus teorías en los estudios de Jean Piaget. Una de sus contribuciones más importantes fue el desarrollo de la teoría del aprendizaje significativo y los organizadores anticipados. Estas teorías ayudan a que el alumno vaya construyendo sus propios esquemas de conocimiento para comprender mejor los conceptos. Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno.
Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los que antes tenía. Para que el alumno o alumna logre un aprendizaje significativo, se necesitan significatividad lógica del material, es decir, organizado en una secuencia lógica de conceptos. Significatividad psicológica del material. El alumno o alumna debe poder conectar el nuevo conocimiento con los previos y así acomodarlo en sus estructuras cognitivas. Actitud favorable del alumno, ya que el aprendizaje no puede darse si no hay interés. David Perkins y otros autores formularon un modelo que tuviera en cuenta no solo al estudiante que aprende, sino también al maestro que enseña, ambos en una relación dialéctica de enseñanza-aprendizaje que conduciría al alcance de metas de corto, mediano y largo alcance. La contribución más significativa de este modelo fue articular contextos cotidianos y entornos inmediatos en el desarrollo de actividades significativas que, enfocadas en metas específicas de aprendizaje, pudieran favorecer el desarrollo de comprensiones efectivas que son evidenciadas a partir de los desempeños de comprensión. Los autores de la enseñanza para la comprensión señalan que no se trata de dogmas ni orientaciones rígidas, sino más bien de un plan básico estructurado para la acción en la que cada grupo decide y direcciona las acciones hacia su esfera de interés. Horizontes con Brújula adopta algunos aspectos metodológicos y conceptuales de la enseñanza para la comprensión en la implementación metodológica basada sobre la comprensión que se estructura en 4 dimensiones que permiten objetivarla durante el proceso educativo: los conocimientos y saberes, el método y los procedimientos, la comunicación y la praxis transformadora. Los conocimientos y saberes son las ideas, hechos, relaciones, conceptos, entre otros, que son construidos, aprendidos o asimilados en los diversos contextos de interacción cotidiana. El método consiste en estrategias efectivas que ponen en funcionamiento los conocimientos en contextos reales y de manera apropiada. No se trata de meras técnicas, sino de tener la posibilidad de contrastar y relacionar tal o cual procedimiento. La comunicación se refiere a la habilidad de expresar, representar y divulgar el conocimiento y el método que se posee, bien sea con expresiones lingüísticas, imágenes, mapas mentales, conceptuales, de flujo, entre otros. La praxis tiene que ver con la posibilidad de transformación de las personas y los entornos a partir de las actividades y proyectos que se llevan a cabo. En esta dimensión se involucran los afectos, las motivaciones y las actitudes como promotores de las acciones significativas y con sentido. One of the most important answers concerns not just how we teach, but what we teach. Do we teach ideas and concepts and skills that are going to genuinely contribute to the lives students are likely to live? I hate to say so, but I feel that a great deal of what we typically teach actually doesn't serve students' lives. It gets lost, it gets forgotten in 2 or 3 months, it never surfaces again. But the disciplines we teach from, mathematics, history, literature, the arts, science, all of it, they are full of rich concepts that can speak to students' lives if only we teach them that way and if only we choose the ones that are truly generative. Let's take advanced mathematics. Let's take multilinear equations. Most learners will never have occasion to use those again in their lives. Contrast that with, say, statistics and probability. Every day in the news, we're bombarded with statistics and probability. We face medical decisions, we face decisions about gambling, public policy matters that intrinsically have to use important everyday, fairly basic ideas from statistics and probability, yet very often that side of mathematics is neglected in favor of, say,
multilinear equations. It's easy to have a lot of information about something and understand very little about it. Maybe I can recite Newton's laws, let's say, but that doesn't mean I understand Newton's laws. Understanding is a kind of performance. It's a matter of whether you can think with what you know about something, and whether you can think flexibly with what you know about something, whether you can go beyond the information given. So if I really understand Newton's laws, say, that means I can put them to work. Too much of education is committed to acquiring all the facts, and not enough to thinking with the facts. I guess to me, a revolution in education ought to mean pushing education in many ways toward what would be more meaningful to the lives students are likely to live. That means pushing education toward deeper understandings and greater transfer of learning. It means pushing education toward interdisciplinarity, because today almost all the major problems we face have an interdisciplinary character. Education tends to be encapsulated in a rather narrow vision of the way things work and what ought to be learned. It seems to me we need to push it outward in several directions, but always toward the coming lives of the students that we're teaching.